Después de 20 años, Argentina recuperó una capacidad estratégica, la de reparar submarinos. Una actividad que había sido devastada durante las anteriores administraciones. En la actualidad, en las instalaciones de SINAR, se revierte la situación en la que se encontraba el submarino Ara San Juan, uno de los 3 integrantes activos de la flota de la Armada Argentina, junto con sus gemelos, el Santa Cruz y el Salta. El Ara San Juan fue votado en junio de 1983. Hace casi 2 años, ingresó a nuestros talleres para dar comienzo a lo que se conoce como reparación de media vida. Una reparación clave porque es la única vez que es cortado en 2, desarmado, arreglado y unido nuevamente mediante soldaduras que deben tener una precisión que no admite errores. La situación del navío requería de una intervención de esta magnitud para mejorar la calidad de navegación, deteriorada por las emisiones de hidrógeno de sus baterías que ponían en riesgo a la tripulación y al propio submarino. Las obras que se realizan en el San Juan son un hito para la industria naval del país. Para esta monumental tarea, SINAR conjugó sus esfuerzos con los del INTI y la Armada Argentina. A casi 2 años de la puesta en seco, el submarino Ara San Juan se encuentra en una etapa decisiva y se están cumpliendo todos los procesos necesarios para el alistamiento final. Es el regreso de un gigante a los mares para contribuir a resguardar la soberanía nacional. Desde SINAR, podemos afirmar que la Armada Argentina contará nuevamente a pleno con una de sus insignias marítimas y, por sobre todo, ratificar la decisión del Gobierno Nacional de recuperar la industria naval argentina. La búsqueda del submarino. Informe secreto: la Armada sabía que el San Juan fue reparado con material inadecuado. Elisa Carrió denunció a exministros de Defensa K por irregularidades en los arreglos del submarino. El San Juan tenía filtraciones de agua y hace un año navegaba con las baterías en mal estado. Junto a parte de su equipo, la diputada Elisa Carrió presentó ante la justicia una demanda donde acusa a ministros del área de defensa de hechos de corrupción cometidos durante la era K. No cualquier hecho, acciones y omisiones graves durante la reparación del hoy perdido submarino San Juan. El almirante Marcelo Esrur fue desplazado de la jefatura de la Marina. Esta decisión del ministro de Defensa, Óscar Aguad, está vinculada con la presentación judicial de Carrió. Al menos en un documento, que compromete a Esrur. Es el informe de una inspección técnica del submarino, a cargo de la propia Armada, y con fecha del 20 de diciembre de 2016, un año atrás. El documento al que accedió Clarín estaba en conocimiento de Esrur. Pero en el gobierno lo detectaron hace poco. Otros informes de la Armada contradicen a esta auditoría anterior. Esta situación fue una de las razones por las que Aguad decidió desplazar al almirante Esrur como jefe de la fuerza. Todos esos informes serán parte de la investigación interna impulsada por el ministro que investiga qué pasó con el submarino. El informe lleva la calificación de secreto, pero integraría el conjunto de pruebas sobre posibles desmanejos en la Marina que aportó Carrió a la justicia. Hace un tiempo que el submarino no aparece. Perdió contacto con tierra después de que su comandante avisara de que la nave había sufrido una avería. Llevaba a bordo a 44 tripulantes. En su informe de diciembre de 2016, la Marina describe así el estado de ese buque de sumersión de guerra: las deficiencias encontradas en el equipamiento del Ara San Juan dificulta su alistamiento para cumplir con los planes de rigor. En el mismo informe, la Marina señala que el San Juan no contaba con las herramientas básicas para socorrer a ningún posible herido en su navegación marítima. La justicia deberá determinar si esos elementos se incorporaron durante 2017 al submarino o no. Fuentes gubernamentales aseguran que es muy probable que algunas de las deficiencias de material básico que no tenía el San Juan pudo ser comprado durante el último año. Pero los problemas de fondo, como el material inadecuado con el que fue sospechosamente reparado, se intentó ocultar a la Casa Rosada. A lo anterior se suman otros datos impactantes, si se presta atención a lo que le había pasado al San Juan, de acuerdo al último reporte que mandó su comandante. Hace un año, el documento oficial secreto detallaba que el submarino presenta limitación en la vida útil de las baterías. Fueron esos albergadores de energía los que, según el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, al mando del submarino, fallaron. Las baterías podrían haber iniciado una explosión o algún otro tipo de falla masiva.
El documento secreto de la Armada pone su atención sobre otras variables del submarino. Una de ellas, central para la denuncia de la diputada Carrió, como fue la reparación del San Juan durante los años 2008 y 2014. La propia Armada se sincera en su informe: el tiempo de los arreglos se alargó y los arreglos terminaron mal hechos. Durante las reparaciones de media vida se utilizaron materiales no adecuados o de baja calidad en sistemas sometidos a la acción del agua de mar y presión hidroestática, describe el documento de la Marina. A través de sus subordinados, las autoridades navales siempre estuvieron informadas de que aquellos arreglos, que no fueron en verdad tales, generaron al San Juan averías y situaciones de emergencia para la unidad durante el último año. En la denuncia judicial presentada por Carrió, se pide que se investigue el proceso de reparación de media vida del Ara San Juan. Los principales acusados son quienes estuvieron al frente del Ministerio de Defensa durante aquellos años Cuando el submarino, hoy siniestrado, fue arreglado, no sin un desfasaje de varios años de acuerdo a lo estipulado por el Estado y sus contratistas. La denuncia pide investigar a la ministra Nilda Garré, a su jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa, que también era su hermano, Raúl Garré, y a quien reemplazó a Garré en el cargo, Arturo Puricelli. También pide la denuncia de Carrió que se investigue al sucesor de Puricelli y último ministro de Defensa Agustín Rossi, hoy jefe del bloque de diputados No son ni escasos ni aislados los delitos por los que la diputada Carrió y su equipo pidieron a la justicia que se investigue a los antiguos funcionarios Son los de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, coimas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia terminó por sorteo, en el juzgado de Sergio Torres, y en la fiscalía de Andrea Mangano. La presentación judicial del equipo que lidera Carrió también añade un pedido de pesquisa judicial para los responsables de los organismos que se encargaron de realizar los arreglos de media vida del submarino. Según indican las leyes, esos trabajos debían hacerse cumpliendo las normas de transparencia en el uso de fondos públicos. Y en tiempo y forma. Según la información incluida en la denuncia de Carrió, quedaría a la luz que ninguna de esas tres variables fue atendida por el Estado Así lo habría confirmado un año atrás la Armada en su inspección al San Juan. La denuncia también solicita que se investigue a las autoridades de la Armada Argentina que participaron de esa trama. En el escrito que ahora analizará el juez Torres, Carrió y el resto de los denunciantes incluyeron un párrafo que dice que más allá de las especulaciones que puedan hacerse sobre la desaparición del San Juan, ha comenzado a trascender información respecto al aparente mal estado en el que se encontraba esa nave. El arreglo de media vida del San Juan se extendió mucho más de lo pactado con las empresas que lo realizaron, desde el 2008 al 2014. El que será el documento clave en la investigación, el informe secreto de la Armada de diciembre de 2016, advierte sobre varias deficiencias específicas que en aquel entonces presentaba el submarino. Por ejemplo, que existía una entrada de agua por el interior de los cables en el cuarto de la radio. O que ni siquiera contaba a bordo con las señales pirotécnicas que pueden usar los submarinos si entran en emergencia. Sí, contaba con 2 balizas, pero obsoletas, y cuya frecuencia de emisión no es compatible con el actual sistema de comunicaciones. En el documento secreto de la Armada se consignaba por qué el submarino seguía funcionando, pese a todas las fallas marcadas en aquel momento. Se pudo constatar que el Comando de Fuerza de Submarinos estaba realizando lo humanamente posible para seguir funcionando, con los recursos asignados. La denuncia de Carrió incluye también un informe de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, firmado en mayo de 2016, donde la actual administración llegó a la conclusión de que los arreglos del San Juan hechos en los talleres de Tandanor, no habían sido del todo eficientes dadas las demoras ocurridas que insumieron 5 años, cuando la previsión inicial era solo de 2. También ponía la SIGEN de manifiesto que hay un significativo desfasaje financiero entre el monto inicial proyectado para la obra y el real incurrido por todas las tareas adicionales que fueron agregadas. Por sobre todo, se explica que los 3 años de retrasos en el arreglo del San Juan afectaron los plazos de garantía sobre los trabajos realizados por otros contratistas. Una de las empresas contratadas para supuestamente solucionar los desperfectos del submarino San Juan se llama Ferroestal. En un juzgado de Múnich, Alemania, directivos de esa empresa admitieron ante la justicia de su país que habían pagado sobornos para ganar contratos con el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina. Cuando la nave terminó de repararse tras las demoras antes mencionadas,
La entonces presidenta Cristina Kirchner encabezó un acto para anunciar que el buque de guerra volvería al mar. Fue en 2011. Informó que el submarino tendría una sobrevida de 30 años. Y comunicó que lo que llamó pato al agua, estaría funcionando. El Ara San Juan, con sus 44 hombres a bordo, ya no existe más.